Ya. ¿Lo hacemos en español entonces, no? Sí, creo que español está bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, ahí estuve hablando con el Cristóbal para poder seguir lo que él había hecho en la última clase. Y bueno, igual después de 2 semanas dije quizás mejor hacer un pequeño resumen también, porque de lo que se necesita para poder entender esta clase. Así que como, como idea primero, recordar que hay un espacio lineal que es donde está metida, digamos, esta variedad M, que es una smooth manifold o una variedad suave, y que la definición está acá. Es suave de una cierta dimensión, si es que ya sea de dimensión completa o de dimensión de menos k, que significa que hay una cierta función h con rango de su derivada igual k, que define esta función con h de y igual 0. Pensar en x cuadrado más y cuadrado igual, no sé, x cuadrado y cuadrado igual 1 sería la circunferencia de dimensión, es de dimensión 1, pero está medida en R2. Ese es como el ejemplo estándar, o en RLK también, la misma idea. Y sobre esta variedad hay una función f definida sobre la variedad m, que es una función suave. También la definición de suave viene dada porque una función entre dos variedades va a ser suave si es que hay una función que está definida ahora en todo el espacio lineal, el cual es suave en una vecindad de X, ¿sí? En una vecindad de cada punto, y que coincide, o sea, es una extensión suave, ¿sí? O sea, una función se dice suave básicamente si existe una extensión suave en todo el espacio. Esa es básicamente la idea. Entonces, el objetivo de lo que estamos buscando es minimizar una función f suave sobre una smooth manifold, ¿sí? Una variedad suave, y para ello necesitamos un poco de topología sobre la variedad, y para eso se introduce lo que se llama la métrica riemanniana, que está definida sobre el espacio tangente de la variedad. Entonces, agarra dos elementos del espacio tangente y entrega un elemento en R, esta métrica riemanniana. Y en esa métrica riemanniana se define el gradiente de f como un operador que a cada x le otorga a alguien en el espacio tangente. Entonces, y esto es un campo vectorial, y los campos vectoriales en el libro se definen como ciertos mapas que a cada elemento de la variedad le asocia a alguien que está en a cada x le asocia a alguien en el espacio tangente. Entonces aquí en particular el gradiente a cada punto de la variedad m le asocia el gradiente f, que es algo que debería estar en el espacio tangente. Y está únicamente, ¿cómo se define en realidad? Porque esto es primero los espacios donde está, pero se define únicamente a través de esa igualdad, que es básicamente que la derivada de f en x en la dirección b, donde b es una dirección del espacio tangente y x es un punto en la variedad, sea igual a como el representante con este producto interno, con la métrica riemanniana. ¿Sí? O sea, se agarra la métrica riemanniana en la dirección b, lo que queda acá, lo que se identifique ahí va a ser el gradiente, que tiene que estar también, por supuesto, dada la definición de la métrica riemanniana en el espacio tangente. Y esta derivada, a su vez, bueno, en un principio se define como una derivada a través de curvas que pasan por x que tienen velocidad v, ¿sí? Pero también se puede identificar que es también un límite de extensiones suaves de f a todo el espacio, ¿sí? Si tomo cualquier extensión de f en todo el espacio, calculo el límite, las derivadas direccionales, recupero de alguna manera la misma derivada, ¿sí? Eso es algo que se vio en la clase anterior. Ok. Después vimos cuáles son los puntos críticos de una función f. Se dice que un punto en una variedad es crítico o estacionario si para cualquier función suave o curva suave que pase por x, la derivada de la composición es positiva, en 0. ¿Sí? Esto vimos también, eso lo mostró creo que Cristóbal la clase pasada, que con esta condición equivalente a decir que el gradiente es 0, ¿sí? Gradiente definido de esta manera.
Eso se probó. Y otra cosa que vamos a necesitar también es la retracción en M, que es un mapa suave que agarra tipos que están en el, bueno, esto tiene un nombre que se llama, ¿cómo se llama? El bundle, algo así, pero aquí está básicamente son los X en X, o sea, los X en M y los vectores B que están TX de M, ¿cierto? En el espacio tangente. Entonces, agarra estos tipos, aparejas XB donde X está en M y B está en TX y M, y le asocia la retracción, que es llevar el X corrido en B a alguien en M, ¿sí? Entonces, un ejemplo era en la esfera, que uno simplemente proyectaba sobre la esfera y eso es un tipo de retracción. Y eso, tal que, bueno, por supuesto en cero, si es que no pongo nada, me quedo en el mismo X, y que sea la identidad cuando lo derivo. Eso, bueno, eso viene de, eso es una condición para una retracción, pero se satisface, bueno, esas son las condiciones que se satisface una retracción. Eso. Ya, esos son como los elementos, y después vimos que uno puede escribir una especie de Taylor de orden 1 con la métrica riemanniana, ¿sí? Eso lo vio Cristóbal la vez pasada, que básicamente para cualquier vector B en el espacio tangente, f de la retracción de esta retracción en X en B, esto está un elemento en M, se puede escribir como fx más gradiente en la dirección B, pero considerando que la métrica riemanniana, y uno chica de la norma al cuadrado de B, la norma al cuadrado no es nada más que la métrica riemanniana aplicada al mismo B dos veces. Así que esa es una igualdad, un Taylor de orden 1 en M, si uno quiere, en la variedad. Y lo último que vimos con Cristóbal fue que si tengo un x0 en la variedad y unas ciertas constantes positivas, el descenso de gradiente riemanniano corresponde a hacer primero un paso de gradiente, ¿cierto? En la dirección de menos el gradiente, para que descienda el valor de la función, esa es como la idea, y después aplicar una retracción, porque a priori este S no tiene por qué estar en M, pero cuando aplico la retracción me lo lleva a M. Entonces, así yo puedo obtener el x,1 y después itero nuevamente. Entonces el método básicamente lo que hace es, tengo un xk, para acá está la dirección del gradiente, me muevo en la menos la dirección del gradiente, esto en realidad no está acá, ¿cierto? Porque está en el espacio tangente, que uno lo pone donde está el cero, ¿cierto? Entonces se mueve en esa dirección, esto eventualmente sale de la variedad, entonces la retracción lo hace llevar a la variedad. Entonces al final lo que hace es de aquí pasar acá. Así que ese es el método del gradiente riemanniano, ¿sí? Y bajo dos hipótesis vimos ciertos resultados de convergencia de este método. Uno, que si tengo una función suave que satisface A4,1, que es primero que sea acotado inferiormente, y A4,2, que era la condición más fuerte, que existiera una constante, tal que esta función, a través de este algoritmo, fuese decreciendo lo suficientemente, ¿cierto? Porque esto, al ser positivo, dice que el fxk es mayor que el fx,1, entonces hay un decrecimiento, pero se pide que sea suficiente en el sentido de que esté acotado por el gradiente, por la norma gradiente con la métrica riemanniana. Entonces, si se satisface esto de acá, se probó en la clase pasada que uno puede probar que el límite de estas normas son cero, y en particular cualquier punto de acumulación, si hay alguno, no asegura existencia del punto de acumulación, pero si lo hubiera, son puntos críticos, o sea, en el sentido de lo que vimos arriba, ciertos puntos críticos, gradiente igual cero, por supuesto, son puntos críticos de F. Además hay una cota aquí que puede salir, que sale de los cálculos que se hacen, de cómo desciende el gradiente en función al número de iteraciones, ¿sí? Eso es por el minuto. Hasta ahí, no sé si hay dudas o consultas, como más o menos un repaso de lo que hemos visto antes, no sé si se entiende o hay algo que quede oscuro.
¿Se va entendiendo? ¿Todo ok? Me detienen nomás. Ya, qué bueno. Me detienen si hay algo que encuentren que es oscuro. Es un repaso nomás, entonces ahora... Lucho, una pregunta. ¿Sí? Dale. Esa norma del gradiente de FK, ¿no era el mínimo? Ah, existe un K, perfecto. No lo había visto. Sí, no, de hecho aquí existe un K, un K de 0 a K menos 1 grande. Perfecto. Sí, no le puse atención a esa parte en realidad, pero efectivamente tú tenías razón, Mario, que acá, claro, en un principio acá uno tiene una desigualdad con una suma, y agarro el más chico y me salen K de la suma, y por eso queda esa desigualdad. ¿Sí? Entonces hay claro, uno que es el mínimo. Claro. Es el mínimo en el intervalo 0K en el fondo. Claro, el 0K menos 1. Así es. Vale. Lo único sí es que, claro, es como raro porque de alguna manera tú no sabes cuál es que el que se va a ir a cero, tampoco sabéis puntos críticos, entonces como que todavía hay cosas que yo creo que podrían mejorarse un poquito, porque todavía el resultado, desde mi punto de vista, no es muy... Es que al menos, perdón que me meta, pero Dale. Al menos es como el resultado que uno obtiene cuando no tiene convexidad, ¿no? Como sí. Cuando uno tiene convexidad, uno acota el mínimo de los elementos. Claro, sí, puede que tenga razón. Acá con lo que leí todavía no llegamos a convexidad. De hecho, lo que vamos a ver hoy día, y aprovecho me aprovecho un poco tu pregunta para poder mostrar un poco lo que vamos a ver, es como bajo qué condiciones tenemos esta condición, ¿cachai? El que es vital para todo esto que se vio acá. Claro. Esta condición pareciera ser la condición principal, es una condición que está puesta sobre el algoritmo en un principio, entonces algo medio difícil de verificar. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones en F para tener esto. Pero como tú bien dices, igual la convexidad por el minuto, que es vital para tener un resultado más fuerte, por el minuto todavía no está definida. Por lo menos hasta donde yo terminé de ver en las secciones, todavía no hablan de convexidad en una variable. Entonces, sí, así que, bueno, aprovecho tu pregunta, como decía, para decir, esta clase nos vamos a enfocar en lo que está en verde, digamos, bajo qué condiciones en F tenemos de crecimiento suficiente. Así que eso es lo que vamos a ver, y un poquito más, no sé si alcanza a ver mucho más. Ok, entonces directo a la hipótesis. De hecho se llama Lipschitz Type Assumption, entonces como parecido a lo que se supone, por lo menos en el caso clásico, cuando ya no hay paridad y tomas todo el espacio, hay condiciones de este tipo que también que vienen de suponer gradiente Lipschitz. En el libro también hay una cosa que no hice, pero que sí aparece, es como si es que tengo que gradiente de una función f en Lipschitz, cómo puedo llegar a obtener esta desigualdad. ¿Sí? Eso aparece ahí, sale con harto detalle, pero yo no la voy a ver. Pero sí pongo al tiro que es una Lipschitz Type Assumption, debido a esa idea. Así que el gradiente Lipschitz se puede obtener esto en el espacio general. Bueno, de un punto de vista riemanniano, cambia esto. ¿Bien? Y fíjense una cosa que igual es importante, es que se parece mucho de alguna manera a esto, ¿no? A la condición, a la expansión de primer orden en riemanniana. Si se fijan, aquí con igual y aparece uno chica, es como pasar esto para el otro lado y poder acotar de alguna forma este o chica, tener un control del error. ¿Sí? Entonces, si lo pasan para el otro lado, hay un menor igual, pero básicamente si lo pasan para el otro lado. Ese es como el descent lemma, ¿no? Es claro, el descent lemma riemanniano, claro. Descent lemma riemanniano, Claro, y aquí básicamente están diciendo que el O chica es un L cuadrado de C cuadrado, básicamente, moviendo las manos. Pero eso es lo que se pide, un control un poco más explícito de ese O chica que aparece. Entonces, esta es la condición que vamos a suponer. Y antes de suponerla, yo dije, ahí cambió un poco el orden del libro. Primero ver si hay algún caso donde esta desigualdad se satisfaga. Si no, no vamos a trabajar en el vacío. Así que ha salido un ejercicio que aquí lo desarrollé abajo, que para el clásico ejemplo, función de costo en la esfera, función de costo cuadrática. En todo el otro ejemplo se ocupaba simétrica, así que agregué esa hipótesis para no tener que lidiar con A y A traspuesta en todas partes. Y esta es una métrica riemanniana, una submétrica riemanniana, o sea, una subvariedad riemanniana de Rn, que también aquí tengo que recordar qué es lo que es, ¿cierto? Una métrica subriemanniana
el caso en que la métrica riemanniana viene de simplemente restringir al producto estándar al cono tangente, ¿sí? Donde el producto estándar es el que está definido en el espacio más grande, donde está metida esta variable. ¿Sí? Entonces, cuando se restringe de esa manera, eso va a ser un producto interno, por supuesto, en donde está restringido, ¿cierto? Y esto se llama una subvariedad riemanniana. En ese caso, también se probó en clases pasadas que el gradiente uno lo puede ver explícitamente en función de cualquier extensión a todo el espacio de la función f, y nos basta con proyectar sobre sobre el plano tangente o el espacio tangente el gradiente clásico de f bar, de f barra en la extensión. Entonces tienen una fórmula explícita para el gradiente riemanniano con esta métrica que es la métrica inducida. ¿Ya? Así que eso es Sn-1 y lo estamos viendo entonces como esta métrica riemanniana, esta subvariedad riemanniana en Rn. ¿Sí? Sn-1 está metido en Rn, y donde la retracción aquí es proyectar sobre la bola. ¿Ya? Entonces vamos a probar que esto equipado con esta retracción y viéndola como esa métrica subriemanniana, o sea, esta subvariedad riemanniana, uno puede calcular un L, tal que esto es verdad. ¿Ya? Y más encima el L no es local, porque aquí ojo que la definición dice que hay un conjunto S, un subconjunto de este conjunto que se llama el tangent bundle, que es como la unión de todos los espacios tangentes moviendo X. Entonces un subconjunto de esto, ahí se satisface esta desigualdad. Nosotros vamos a probar que esto es verdad para cualquiera, ¿sí? Pero por la simplicidad del problema, ¿no? ¿Sí? Entonces, metámosle un poquito de mano a esto. Si tomemos un X que está en la esfera, que está metida en Rn con la métrica estándar, y un S que esté en el cono tangente, que lo habíamos calculado antes, ¿se acuerdan? El cono tangente no es nada más que los ortogonales a X. ¿Sí? Si estoy en X, que es natural, ¿cierto? Si tengo mi bola y tengo que este X, este el 0, este de acá X, bueno, el tangente es el ortogonal a X. ¿Sí? Entonces tomo alguien en la esfera y alguien en el cono tangente que está definido por esa igualdad ortogonal a X. Y bueno, el cálculo es nada más que calcular cada una de las cosas, restarla y ver qué me dé eso de ahí. Pero con alguna salvedad hay que ocupar toda la hipótesis, se ocupa todo. Entonces primero calcular el f de la retracción. Bueno, el f no es nada más que la función era un medio de x traspuesto a x, así que lo evalúo en la retracción. La retracción les recuerdo que en este caso es la proyección, así que hay que dividir esto por xs, este también se divide por xs, así que me queda un xs cuadrado, y me queda, eso lo puedo separar en el doble producto, ¿cierto? El x traspuesto a x, s traspuesto a s, y dos veces el s traspuesto a x. Así que se puede escribir de esa manera. Y eso lo dejamos hasta ahí nomás. Después nos metemos a calcular el gradiente. Ahí vamos a ocupar esta fórmula, dado que estamos en una subvariedad riemanniana, tenemos esta fórmula explícita, así que vamos a proyectar sobre este espacio del gradiente de f barra. F barra es claro, si es cualquier extensión, vamos a ocupar la extensión más natural, ¿no? Si en vez de considerar eso en la esfera, lo consideramos sobre todo el espacio, la misma función. Por lo tanto, la derivada de esto no es nada más que, o si quieren este término, S traspuesto a X, ¿cierto? O sea, la derivada de esto es AX. ¿Sí? Si fuese, bueno, aquí está, ¿cierto? Si F ocupo este conjunto, o sea, esta función, esta extensión en todo Rn, la derivada me queda, bueno, me queda AX. Sí, eso es, para hacer que ocupe esa simetría de A. Y por otra parte, la proyección sobre este conjunto, bueno, noté que había un error al principio del libro, porque no consideraban el x cuadrado, y acá sí que yo voy y quiero ver que esta proyección precisamente está en este conjunto, y lo primero que tengo que hacer es multiplicar por x traspuesto, ¿cierto? Entonces hago x traspuesto de esto, me va a quedar x traspuesto y en la primera, y acá me queda x traspuesto
X, que se me va con este, y ahí me queda X traspuesto Y, ahí se me van, ahí me queda 0. Pero si no considero esta parte, no me queda la proyección, así que al final tuve que dividir por este X al cuadrado, si no, no me quedaba. Creo que es porque es la esfera unitaria. Tienes Porque el plano es más tienes grande. razón, tienes toda la razón, yo no lo vi, y de hecho X, tienes toda la razón, porque esto está en SLN-1, ¿no? De hecho lo ocupo después y no lo ocupé ahora, tienes razón, está bien, no estaba mal, sí, yo no me di cuenta, ¿no? Entonces, esto es n-1 y esto, entonces, claro, el X cuadrado 1. Sí, entonces era lo mismo. Gracias por el comentario. Entonces, bueno, ahí está la proyección y este es el AX, entonces lo proyectamos, ¿no? Me queda suave. Este es el operador proyectado en AX y estoy ocupando esa fórmula para calcular el gradiente riemanniano. Y esto aplicado a S, ¿cierto? A un S que el S que yo me fijé en el cono tangente, no es nada más que distribuir, ¿cierto? Me queda AX con la identidad de X con S, y después acá me va a quedar X traspuesto a X, que es un real, ¿cierto? Y acá me quedaría esto traspuesto a S, ¿cierto? Pero esto es 0 porque S está en el cono tangente. Así que toda esta parte se me va. ¿Sí? Y aquí, bueno, como tú me dijiste, efectivamente uno podría prescindir de esta parte, ¿no? Pero esto es 1. Porque está justo en el manifold, por supuesto, está en la esfera. Eso, entonces al final me queda simplemente esto, S traspuesto a X. ¿Ya? Y otra cosa que es importante, porque aquí aparece este término de acá, y aquí lo ocupé, pero no lo ocupé acá, es que cuando tomo el cuadrado y lo desarrollo, esto me queda 1. El doble producto se me va precisamente porque el S está en el cono tangente, así que este producto es 0, y me queda ese cuadrado acá, así que es 1 más ese cuadrado, esta cantidad acá. Y hay una ortogonalidad que es útil. ¿Ya? De hecho, la podría haber ocupado acá. No, porque está la. Justo está la, no se puede. Ya, entonces ahí tenemos todos los ingredientes, tenemos este de acá. Ojo que el f de x, como el x ya está, como este x ya está en el m, ¿cierto? Como está en el bundle, está en m, entonces la función es esta nomás, no hay que hacer ninguna retracción, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esta cantidad de acá, ¿cierto? Lo que encuentro es, primero, x traspuesto a x, aparece con esta cantidad y con un 1. ¿Sí? Ahí le resté esta parte de acá. Después me aparece 2S traspuesto a X, bueno, o S traspuesto a X en el 2 porque el 2 se me va. Va a estar acompañado entonces de esta cantidad menos 1, que es esta de acá. ¿Cierto? Ahí resté, eso viene por esta parte que está acá. Esta parte que está acá me tira un S traspuesto a X, entonces ahí el 1 que está ahí. Y el último término, el término cuadrático en S, que lo dejo tal cual. Y acá lo que me va a quedar es que esto, como era un 1 más S cuadrado, si quieren, menos 1 me queda esto, con un signo menos. Lo mismo acá, esto es exactamente lo mismo. Y acá simplemente lo escribí como 1 más S cuadrado. Así que me quedan esos tres términos, y acá estoy, si factorizo por esta cantidad, por el menos, me va a quedar esto factorizado de 1/2 de X traspuesto a X, más, ¿cierto? Este mismo menos factorizado de S traspuesto a X, y aquí me gustaría completar este cuadrado, así que lo voy a sumar y lo voy a restar. ¿Sí? Entonces, si lo sumo, me queda un término cuadrático acá, y si lo resto, fíjense que tendría que restar justo un menos 1/2 de S cuadrado partido por 1 más S cuadrado, que si lo junto con este de acá, me queda 1/2. ¿Sí? Entonces aquí lo resté, y si lo sumo con este, me queda simplemente 1/2. ¿Ya? Y esto de acá, que es, ahí uno identifica que un cuadrado, ¿cierto? Esto al cuadrado, más 2 veces este, más, por simetría de A, por supuesto, más 1/2 del S al cuadrado, bueno, eso es 1/2 de la suma, ¿sí? La suma al cuadrado. Y esto aquí vamos a ocupar que A, bueno, le podemos tomar un valor minimal, ¿cierto? Más grande que el mínimo valor propio por la norma al cuadrado, ahí en 1/2 se guarda, por lo tanto me va a quedar que todo esto es mayor o igual que lambda min A medios 1 más S cuadrado. Acuérdense que esto de acá es 1 más S cuadrado,
Así que se va con ese. Así que me va a quedar, se me va a ir con ese, y me queda que es lambda min a medios de S cuadrado, con menos. Y este otro yo lo puedo acotar por arriba, por lambda max, de el mayor valor propio medios de S cuadrado. Entonces al final lo que me va a quedar es lambda max menos lambda min medios de S cuadrado, o sea el L que está acá, que L medio, ¿cierto? El L que es la diferencia de los valores propios de A. Entonces ahí pueden ver que se ocupa bien el hecho, toda la hipótesis, ¿sí? El hecho que el S está en el espacio tangente y que el X está en la variedad, o sea, en la esfera, y esta función estaría siendo L elipsis continua, independiente de cuál sea el S, no aparece ninguna restricción sobre alguna subconjunto del espacio tangente, así que es válido para todo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? Yo tengo una pregunta que Sí. ahí en la parte donde dice el S traspuesto A por S, Aquí se supone se que uno, traspuesta ¿ese? no, en la parte de abajo, más bajito, más bajito. Más bajito, ese traspuesto a S. Ah, aquí. ¿Este? S. ¿Ya? Que se supone que factorizó la norma de S al cuadrado, pero de ahí como... Ah, no, mira, lo que ¿Dónde hice es lo está? siguiente. Mira, primero agarré esto de acá. Todos tienen signo menos, ¿sí? Eso es hasta acá nomás. ¿Sí? Si Sí, yo sí. agarro este término, este de acá. Si agarro este por este, me queda este término de acá. Y acá como que subí y resté. ¿Sí? Aquí resté un medio S traspuesto a S por esto. Eso lo resté. Entonces lo tengo que sumar. Entonces acá tengo que agregar un S medios 1 más S cuadrado del mismo término. Sí. S sumado con S, fíjate que me queda justo un medio, porque esta cantidad más esta es 1. Ah, ya. Ahí está. ¿Saben? Es Perfecto. este más este al final, lo que se suma, y me queda justo 1 y me queda justo un medio. Eso es lo... Ya. Eso Sí, era. Muchas gracias. ¿de qué? Así que ven como que sale más o menos limpio y queda justo este L. Así que ahí me convencí que al menos no vamos a trabajar en el vacío, al menos si consideramos la esfera y la métrica riemanniana inducida por la métrica usual, tenemos una función que satisface esta condición Lipschitz-Type, ¿ya? Así que ahora que tenemos al menos alguien ahí, la idea es ver, bueno, primero probar que bajo la hipótesis de Lipschitz-like uno puede efectivamente recuperar el minimum decrease, ¿sí? La condición de sufficient decrease, ¿sí? Está esto acá. Entonces esa es la proposición que aparece ahí. La demostración no es muy larga, cortita, se entiende. Bueno, la hipótesis, smooth function, Riemannian manifold, lo clásico, una retracción dada, se pide que F compuesto con la retracción satisfagan la hipótesis esta Lipschitz-like en algún conjunto S, donde pertenecen todos los tipos del algoritmo, ¿sí? Aquí X0, S0, X1, S1, X2, S2 son los que los vectores producidos por el algoritmo. Lo S les recuerdo que es menos alfa gradiente, gradiente riemanniano, y el X,1 es la retracción del SK. ¿Ya? Entonces, si todos estos pares satisfacen, o sea, están en S, el conjunto S, donde se satisface esta Lipschitz-like condition, entonces se tiene que el A42, que es el sufficient decrease, se satisface con una constante específica. Y esta constante específica puede ser optimizada con un paso 1 partido por L, en donde da una constante que es la más grande que se puede tener, que es 1 partido por 2L. O sea, lo que quiero decir es que primero tenemos una constante en general para cualquier alfa que esté metido dentro de este intervalo, pero este alfa se puede optimizar y obtener esta constante que es la mejor que se puede tener. ¿Sí? Esa es la idea, ver que efectivamente esta nueva hipótesis implica sufficient decrease, o decrecimiento suficiente. Ya, entonces, primero, bueno, recordar que el algoritmo esos vectores están definidos de esa forma,
Y dado un K en N, fijo el K y como tengo que el vector XK, SK pertenece a S, entonces ahí se satisface la hipótesis y la escribo. Sí, esa es justo la hipótesis de Lipschitz-like que teníamos, ¿cierto? Entonces el XK más 1 es, por supuesto, la retracción XK de SK. Ahí, esto es exactamente la condición Lipschitz, ¿cierto? La que está acá arriba, ¿cierto? Ahí la pueden ver con XK acá, ¿cierto? Con los puntos, puros K por todos lados. Eso es exactamente lo que está aquí. Y bueno, y aquí yo puedo reemplazar el S, ¿cierto? El S menos alfa gradiente, entonces sale un menos alfa, queda gradiente al cuadrado, en la métrica riemanniana. Y acá también sucede que el alfa K sale al cuadrado, L medios, y aquí queda gradiente Fx al cuadrado, ¿sí? También en el punto XK. Entonces, si se fijan, puedo pasar esto para el otro lado, y todo esto para allá, y me queda esta desigualdad con mayor o igual, que donde aquí debiésemos hacer aparecer el C, ¿cierto? Y aquí simplemente factorizamos, si paso eso para allá me queda alfa por el gradiente, y acá está el alfa cuadrado L medio, que pasa con signo negativo al pasarlo para allá, ¿sí? Entonces, con las condiciones que supusimos sobre el paso, que eran estas que de acá, que está en un intervalo que está metido estrictamente en el intervalo abierto 0,2L, tenemos que esto es positivo, ¿cierto? El alfa es más chico que 2 partido por L, entonces esto es menor que 1, así que esto es positivo. Y esto es mayor o estricto que 0, así que esto, la constante va a ser, esto es una parábola, sí, ¿cierto? Una parábola, es una parábola cóncava. Entonces, yo no sé dónde está el alfa min ni el alfa max, pero de cualquier manera, el menor valor que puedo obtener acá es el mínimo entre las dos evaluaciones, ¿cierto? Dado que es cóncava, no, mínimo se alcanzan los bordes, y entonces por eso aparece estas dos cantidades, y el mínimo de eso es el C. Por supuesto, el mejor paso que yo puedo tomar es este, porque ahí obtengo la constante más grande, y si agarro 1 partido por L, acá me queda un medio, entonces me queda un medio, y aquí me queda 1 partido por L, entonces me queda 1 partido por 2L, la constante que aparece ahí. Y esa es la constante óptima para el método, ¿no? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Lucho, una ¿Sí? pregunta, es como el análogo de cuando uno usa el gradient descent lemma, ¿no? Claro, porque yo creo que el resultado es el mismo. De hecho, a mí igual yo no cachaba bien que, porque según yo sé que teníamos solamente Lipschitz sin convexidad, no sabía que podías tener el mismo intervalo. Así que me sorprendió un poco de que llegara hasta 2 partidos por L, pero al parecer los cálculos lo dicen, ocupáis solamente No, es que el lema de en el Senza caso y clásico, solo con gradiente, o sea, en el caso euclidiano de toda la vida, cuando no tenéis convexidad, tenéis el gradient descent lemma y podéis escribir con el mismo esquema, ¿cachai? Y aquí ya. parece ser como, en el fondo, la generalización a este contexto. Puede ser, yo no cacho el gradient de Zen lema porque yo siempre he ocupado esto, ¿no? ¿Cachai? Bueno, y que viene del gradient Lipschitz, que no lo puede calcular. Entonces, no Claro, ese sé. cuando tenéis aquí, si tú tienes una función definida en todas partes con gradiente Lipschitz, entonces el Rx lo reemplazáis por Y, ¿cierto? ¿Mm? Aquí te va a quedar el gradiente de f, el clásico, aquí te queda en S está y menos x, y ahí Claro. tenés el clásico. Ah, claro, pero es como el mismo lema ¿cómo se llama? El Desen lema. Sí, el El Desen diseño lema que con ese funciona igual sin Y menos. convexidad, digamos, ¿cachai? Sí, pues, sí, ese solamente necesita gradiente Lipschitz, de hecho. Sí. Con gradiente Lipschitz también podéis tenerlo, y la demostración es tomar la integral nomás y tirar para adelante. Claro. Sí, sí, ahí no necesitáis convexidad para tener esto, no sé, que tenéis gradiente Lipschitz. Y ese es el que se ocupa directamente acá, así que es solo esa propiedad por el minuto. Sí, no ocupamos ninguna propiedad adicional. En Claro. particular a mí, yo viendo esto y no me queda tan claro
Bueno, probablemente si tenemos convexidad hay algo más fuerte con las iteraciones, con los XK, porque los resultados por el minuto, acá todo esto solamente aprovechando un poco de lo que sigue, efectivamente cuando tení esta propiedad, lo único que vaya a tener es el mismo resultado, que por supuesto, ¿cierto? Porque lo único que verificaste acá era que satisfacía el decrecimiento suficiente. Entonces, obvio que vaya a tener, si tú tomáis los pasos y los puntos satisfacen lo mismo que antes, vaya a tener que gradiente cero y que nuevamente tenía esto con el mínimo, pero ¿cachai? Va a tener esta misma tasa. Pero nuevamente no podéis tener más que lo que tenía en el teorema anterior, donde solamente si es que hubiera un punto de acumulación, tenéis límite al punto crítico. No hay a tener más que eso. Claro. Así que me imagino que la convexidad, como tú decías antes, es lo que permitiría algo mejor, pero eso no lo he hecho. Eso. Pero claro, o sea, como tú decías, lo único que se ocupa eso, la única desigualdad que aparece acá es la de ese lema. Y eso viene, bueno, en un principio, ojo que hay algo que igual es importante, por eso se llama Lipschitz-like assumption, que no es claro que con gradiente Lipschitz, ¿qué significa gradiente Lipschitz en el sentido riemanniano? Para poder obtener esto, entonces la condición es directamente esa, es la que se ocupa. Claro, claro, parece ser que uno simplemente pone como hipótesis lo que uno necesita. Exacto. Es parecida a la definición del gradiente en el fondo. Que uno puede Sí. probar cuando define el gradiente que está definido como, no sé, porque la derivada direccional es lo que es, eso uno lo define a través de eso mejor. Claro. Sí, yo creo que es algo así. O sea, aquí esto es exactamente lo que se necesita acá para poder tener las buenas desigualdades, y después que eso venga o no venga de algún gradiente Lipschitz o alguna noción, eso se verá después, me imagino. Pero yo creo que es la idea. Al menos tiene una motivación en el caso de todo el espacio, que el gradiente Lipschitz funciona. Y eso es lo que dicen en el libro después. Entonces, bueno, solo para seguir, no sé si hay más dudas, consultas, me detienen. Pero para seguir ahí, entonces el corolario, lo que uno obtiene finalmente es que, naturalmente, si los puntos nuevamente están en un conjunto S, para el cual se satisface esta condición de Lipschitz-like condition para la retracción que se ocupe, entonces, bueno, y más encima se ocupan paso 1 partido por L, que es el óptimo que está acá, la constante ya la teníamos, ¿cierto? 1 partido por 2L, se reemplaza en el anterior y aparece esta cota. O sea, fíjense que en la que mostró Cristóbal acá, él se aparecía dividiendo, entonces pasa multiplicando con un 2L nomás. Es un corolario directo de lo que había mostrado, o sea, de lo que había visto Cristóbal la última vez. Ya, así que la constante esa y aparece multiplicando ese 2L y no es nada más que eso. Eso termina la parte de Lipschitz-like, pero voy a ver si es que alcanzo a ver, que quedan todavía unos 15 minutos, creo que con 10 ya estoy. ¿Qué pasa cuando o sea, cuando la condición de Lipschitz-like se satisface, pero uno no es capaz de encontrar la constante de Lipschitz? A veces no es tan fácil encontrarla, ya sea porque es difícil de calcular, porque el operador es complicado, o también a veces pasa que una constante de Lipschitz puede ser muy grande en todo el espacio, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo en un pedazo de la superficie, en un pedazo de esta variedad, yo tengo que la constante es muy grande, el L que voy a tener va a ser ese peor número, ¿sí? Entonces, en esos casos es mejor hacer, y ahí decía en el libro, mejor intentar hacer pasos adaptativos con reglas de Armijo, de manera de poder aprovechar un poco las propiedades locales de la variedad, o sea, de la función en la variedad. Entonces, la idea de esta parte es hacer un backtracking, pero considerando que se satisface la condición, pero sin conocer L. ¿Okay? Igual, por supuesto, las cotas van a estar dependiendo de L, pero entonces uno no va a poder estimar eso si es que efectivamente no lo voy a calcular. Pero al mismo tiempo, igual el hecho de que satisfaga a 3 permite de que este backtracking termine en una cantidad finita y estimable de iteraciones. Así que esa es la última parte que quiero ver. Entonces, el line search con backtracking, lo único que pide mientras esto sea menor o igual, o sea, a mí me gustaría que fuese mayor o igual. Entonces, ahí justo de alguna manera aparece el sufficient decrease.
Entonces, mientras sea menor, voy decreciendo en tau, donde tau es algo menor que 1, ¿no? Puede ser cualquier valor menor que 1, por ejemplo, un medio, pero ahí depende de cuán rápido yo me quiera ir hacia el 0, ¿sí? Si el tau es muy chico, acá rápidamente me voy a 0 y puede que exagere un poco en la disminución de los pasos. Si tomo 0,999 me va a ir súper lento y puede que me demore mucho en llegar a la solución, así que ahí hay que elegir un buen paso tau. Y así voy descendiendo el paso y verificando esta condición, y una vez que para el primer alfa donde esto es mayor o igual, ese es el paso que voy a tomar. Así que ese es el backtracking. Y este lema 412 dice que si tengo una función suave, lo mismo en una variedad m, una retracción, un punto, y aquí el punto está fijo porque vamos a hacer backtracking para x fijo. Entonces tengo un punto fijo y un paso inicial alfa barra, y estamos suponiendo que satisface esta condición de Lipschitz-like en la composición para pares de puntos de este estilo, ¿sí? Para los x menos alfa gradiente fx con alfa entre 0 y alfa barra. Partimos en alfa barra y vamos achicándolo. Entonces, para todo esto, si estas parejas están en el conjunto S, o en ese conjunto, o sea, si este sería como el conjunto S. En el conjunto S donde esta hipótesis de Lipschitz-like satisface, entonces, con constante L, entonces el algoritmo que está acá arriba, el 4.2 backtracking, encuentra un alfa que satisface esto con mayor o igual. Y acá el alfa, bueno, tiene algunas condiciones, ¿sí? Va a aparecer alguien así. De hecho, aquí de alguna manera estamos diciendo cuál va a ser el alfa que vamos a encontrar. Y este se calcula a lo más en una cantidad cuantificable de iteraciones, ¿sí? Que depende, por supuesto, del paso inicial, del R que uno elija y del tau. Ya, y la demostración no es muy larga, con esto termino. Si suponemos, bueno, si el gradiente fuese 0, no hay nada que demostrar, ¿cierto? Si el gradiente es 0, si el gradiente es 0, no hay nada. Esto siempre se satisface, ¿cierto? Así que no hay mucho que demostrar. Pero si es distinto de 0, bueno, y también estaríamos en punto crítico, no habría nada que hacer. Pero si el gradiente es distinto de 0, entonces en la condición A43 para este punto, para este alfa y para este x, me dice eso, ¿cierto? Que es mayor que, esto ya lo habíamos calculado antes, entonces no lo vuelvo a hacer. Esto viene de la parte gradiente de f de x, y hay que ocupar menos alfa gradiente f de x, ¿sí? Este es como mi s, ¿sí? Así que me queda eso de ahí. Y el otro aparece, pasándolo para el otro lado, por supuesto, y en el otro aparece el término cuadrado, ¿cierto? El L medio por el término cuadrado con un medio. Entonces eso ya lo habíamos hecho en la demostración anterior, así que no la repito. Y por lo tanto, si es que el alfa no terminara, ¿sí? Si el alfa no terminara, el algoritmo 4.2 significa que se satisface esa desigualdad, ¿cierto? Que no termine o que siga, es que se satisfaga esta desigualdad que está acá, que es precisamente esta. Y si un alfa no termina y, bueno, satisface por supuesto la hipótesis, uno tendría aquí una relación entre estas cantidades, ¿sí? De hecho, uno como que el gradiente no es 0, así que uno se la echa y queda una condición entre alfa y R alfa. Y básicamente es esta de acá, ¿cierto? El alfa aquí se repite, así que uno se lo puede echar y queda que R tiene que ser más grande que 1 menos L alfa medio, o equivalentemente, que el alfa es más grande que 1 menos R por 2 partido por L. ¿Sí? Entonces da una cota inferior para el alfa. Entonces, ¿cuál es el razonamiento? Si es que no termina, entonces el alfa es mayor que eso. Entonces el alfa tiene que ser lo suficientemente chico para que termine, como la contrarrecíproca. Entonces, si alfa es menor que esta cantidad, termina, y eso se puede alcanzar de dos formas, o bien el que me tomé inicialmente ya era más chico y termina en una sola iteración, o bien tuve que hacer un alfa de esa manera, alfa barra tau menos una iteraciones, y despejando el n obtengo la cota que me aparece ahí, ¿sí? Así que eso es todo, simplemente despejar el n cuando logaritmo y uno encuentra eso.
Así que esa es la idea. Y después, por supuesto, bueno, ahí no alcancé a ver esa parte, pero después uno tiene un corolario, ¿sí? Después que uno encuentra esta cantidad, uno tiene un corolario que si ahora tengo 4.3 y hago backtracking con el 4.2, entonces todo pasa de la misma manera y hay otra cota. Esta cota no la alcanzará a ver, pero también se puede estimar la constante que aparece para el gradiente de descenso de 1 partido raíz de k. Eso es lo que tengo que contarles. No sé si quedan dudas o consultas. Sí, tenemos 50 minutos, así que creo que está ok. No por mi parte. No, por tu parte, ¿alguien más? No sé si alguien tiene alguna consulta, duda. Voy a parar de compartir. Ok. Eso, pues no sé qué